La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se complace en recibirlos en esta actividad, dentro de la 38ª Feria Universitaria del Libro, que este año tiene como país invitado de honor a República Checa y se desarrolla bajo la temática Ciencia de Datos. Damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales, así como a nuestros estudiantes, académicas y académicos. En esta ocasión contamos con la distinguida presencia de José Antonio García Pérez y Jorge Contreras, quien presentarán el libro Eco de Sirena. Si me permiten, leeré unas breves semblanzas de nuestros invitados. Jorge Antonio García Pérez es declamador, poeta, narrador y dramaturgo. Es profesor normalista con especialidad en literatura, maestro de la Normal Valle del Mezquital en la Escuela de Artes del Instituto Hidalguense de Cultura y promotor de talleres en la Asociación de Escritores Hidalguenses y en diversas dependencias culturales del Estado. Colaborador de La Canija Lagartija, fue becario del Centro Mexicano de Escritores y del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha ganado los siguientes premios: Premio Ópera Prima Miguel N. Lira, por Gente de Costumbre; Premio Genaro Guzmán Mayer por Nostalgia del Cayuco; Premio Nacional de Declamación y de Poesía, CREA 1986, por Música de Llanto de Luna. Entre sus obras destacan Lotería Hidalguense, Los Niños del Ingenioso Hidalgo, Ayelén y los Conejos de Colores, Música de Llanto de Luna, El Niño Serpiente y Los Pájaros Duermen en el Suelo. Jorge Contreras es un poeta, ha escrito 16 libros de poesía, dos en Italia, uno en España, uno en Marruecos y uno en Argentina. Participó en antologías internacionales y nacionales. Sus poemas se han vertido a una decena de idiomas. Director del Festival Internacional de Poesía, Ignacio Rodríguez Galván. Recibió la Presea Internacional de Poesía Raúl Renán, entre otros reconocimientos. Sin más preámbulos, sean ustedes bienvenidos. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias a la universidad por esta maravillosa feria, que es de las más antiguas del país y de las más generosas, porque su espíritu sigue siendo totalmente altruista, no está en la dictadura del mercado, en donde, bueno, como a diferencia de otras ferias que cobran a los escritores por presentar sus libros, aquí es todavía una curaduría absolutamente dedicada a la literatura. Y bueno, mi amigo y maestro Jorge Antonio García Pérez, a quien yo particularmente lo considero el poeta mayor del estado de Hidalgo, tuve el honor de acercarlo con un editor y un gran traductor del mundo panhispánico, que es Emilio Coco, y Radolfi como editor. Y Emilio Coco pues es considerado por muchos como uno de los más grandes traductores de la literatura en nuestro idioma al italiano. Entonces, bueno, Eco de Sirenas, que es el libro que nos trae esta tarde aquí, es el más reciente de Jorge Antonio. Tiene su versión obviamente en italiano, publicado en Italia con un precio en euros. Pero lo que uno encuentra en este libro es un eco, un reclamo, una reflexión de todo lo que Jorge Antonio, a través de su sensibilidad, percibe del silencio o de la invisibilidad o del exilio que han sufrido las mujeres a través del tiempo y la falta de reconocimiento en varios aspectos de la vida. Entonces utiliza ciertos símbolos como el mar, como un mundo en el que habita este ser mitológico, y reescribe de cierto modo esta historia. Se convierte en un elemento simbólico. La sirena es el símbolo de la mujer, y figuras retóricas como la aliteración pues son el oleaje y otras sonoridades. También está lleno de
canciones y referencias musicales, epígrafes que conversan con escritores y cantantes como Rigo Tobar incluso. Entonces me voy a permitir leer un breve texto del libro de Jorge Antonio. El poeta Jorge Antonio García Pérez no se presenta como héroe, sino como testigo y eco de voces antiguas y silenciadas. Eco de sirenas es, en ese sentido, un desagravio poético. Y el desagravio, que es un símbolo igual muy interesante, cuando alguien realiza una ofrenda o una peregrinación en el sentido religioso, es para volver a hacer las paces con lo divino, con lo sagrado. Dice un desagravio poético, un intento de restituir la palabra a quienes la tradición convirtió en símbolo de peligro o tentación. La relectura del mito de las sirenas atraviesa toda la obra. Estas figuras no aparecen como simples encarnaciones del deseo o de la muerte, sino como hermanas, ancestras, testigos. En los poemas como Rapsodia ciega o Desterradas se denuncia cómo la narrativa masculina, Homero, los Aedas, los navegantes, deformó o borró su voz original. Frente a esa herencia, el poemario propone un giro feminista y decolonial. Las sirenas representan a las mujeres silenciadas, a los pueblos originarios, a las voces que la historia quiso marginar. El mar se convierte en símbolo total, el espacio de memoria y de peligro, pero también de fertilidad, de duelo y de resistencia. En sus aguas se confunden lágrimas, sangre, menstruación y mareas. Enlazando lo mítico con lo corporal, las sirenas aquí no solo cantan, también lloran, tejen, resisten. En ellas palpita la experiencia de lo humano excluido, del deseo truncado y de la pérdida. El poemario despliega una polifonía que mezcla referentes míticos, históricos y familiares. Homero dialoga con un epígrafe, con una cita de Octavio Paz, Ulises con Colón, Penélope con Victoria Parra, Alfonsina Storni con la voz de la abuela asmática. Esa constelación intertextual muestra cómo el canto de las sirenas ha sido transmitido, tergiversado y reinventado en múltiples tradiciones. La escritura de Jorge Antonio García Pérez se inscribe en esa red, pero desde un lugar personal. El mar mexicano, las voces femeninas cercanas, la memoria íntima. El resultado es un puente entre mito universal y experiencia local, entre lo íntimo y lo colectivo. Desde la abuela hasta la nieta, desde las rusalcas eslavas hasta las muchachas de hoy. En términos retóricos, el poemario se construye como una rítmica del desagravio. La anáfora insiste como oleaje, la prosopopeya da voz a las sirenas, anémonas y manatíes que lloran, la metáfora convierte al mar en archivo, madre y tumba, la alegoría transforma a las sirenas en emblema de las mujeres y pueblos colonizados, la sinécdoque condensa la herida histórica de la cicatriz en un cuerpo, la paradoja y la hipálague revelan silencios sonoros, fragilidades que contienen fuerza. El eco fundamental encarna el gesto del poeta, no apropiarse de esas voces, sino devolverlas. Así Eco de Sirena se ofrece como un canto coral que fluye entre mito y memoria, entre genealogía y resistencia. Entre sus páginas no escuchamos ya el canto fatal de la tradición homérica, sino un coro de justicia y ternura. Jorge Antonio nos invita a retirar la cera de los oídos y las vendas de los ojos para escuchar aquello que siempre estuvo ahí, el rumor antiguo de las voces silenciadas que aún resisten en el oleaje. Muchas gracias. Estoy buscando una palabra en la mitad de tus abismos. ¿Quién fuera Jacques Cousteau? ¿Quién fuera el mítico Sinbad? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador corazón?
Eco de Sirenas es el nombre de este libro. Cuando me preguntan la pregunta básica que le hacen a un autor, ¿en qué se inspira para escribir? No me inspiro, trabajo en un proyecto. Más que inspiración, tengo transpiración. Sudo meses para que salga el libro. Escribo por un proyecto, desde el primer libro de poesía hasta este más reciente. Escribo con una idea, con una obsesión que dura meses, a veces dura años, a veces está guardada en la libreta, hasta que se convierte en un poema, hasta que se convierte en una serie de poemas. Esta obsesión tiene que ver, como lo dijo mi tocayo, con mirar a las mujeres, en particular a las mujeres de mi vida. Mi madre, mi abuela, que queda fija en mi memoria solo por un retrato. Mi abuela murió cuando mi madre tenía 9 años. Nunca la conocí más que en una fotografía. Sin embargo, por las palabras de todos mis ancestros, mis tías y mis tíos, es una imagen poderosa. Obviamente, mi madre, mi esposa, mis 2 hijas, y en alguna parte para justificar que eso se escribe al final, el por qué escribí esto, enumero cosas, desde las cantoras que seguí como Violeta Parra, como la autora Rosario Castellanos, como la escritora poeta Alfonsina Storni, hasta lo que digo acá al final. Entonces comenzaron a cantar a mi oído las sirenas, y que era imposible ya desde hace siglos ponerse cera en las orejas y una prudente venda en los ojos. Era humano dejarse llevar por aquella angustia, también seducción, la que cala más hondo que los besos, la angustia de los mares, de las manos, las voces y los pasos. Escuchar y hablar a la misma voz que me llama desde el vientre de mi madre. Y que ahora ser padre era solo un pretexto o un compromiso para cuidar a la manada o aprender a cuidarnos de la manada. Y comencé a cantar con aquellas lejanas y arcanas voces. Rapsodia ciega. Quiero que piensen que está hablando la sirena. Yo solamente soy el eco. Tenemos la certeza de que Homero y los Homeros eran ciegos. Oyeron y grabaron en su mente lo que les decían marineros y gentes de tierra. Los aedas murmuraban, hablaban, vociferaban beodos acerca de nuestro famoso y fatídico canto de sirenas. Así nació nuestro mito. Nunca nos miró el aeda. No supo que tejíamos cantos, al igual que Penélope, pero con distinta materia. Nuestros hilos eran coloreados con la tinta de los pulpos marinos, hermanos de nuestra soledad. Tejíamos con los dedos mientras nuestros pechos flotaban arropando nuestra grey marina, como maternales manatíes modelando a sus crías. Realmente no entendieron nuestros lamentos, la instintiva petición y donación de nuestros rituales y misterios. Los navegantes y su capitán, un tal Ulises, se hubieran desapegado de su misión, permutado con nosotros palabras útiles, amorosas, si hubieran visto nuestras voces y escuchado nuestros ojos. La tradición oral que recogieron los aedas no pudo consignar que esperábamos la ayuda de los marineros, nuestros hermanos de soledad e infortunio. Ambos fuimos hijos y víctimas del mismo mar. Homero y los aedas eran ciegos, y aquellos marineros fueron sordos de atar. Gustaría que una voz femenina de las estudiantes aquí presentes leyera luego este poema.
La leyenda de las sirenas está en todo el mapa, en todo el globo terráqueo, pero nace inicialmente en el Mediterráneo, figura en la Biblia, figura en la India, en el Pacífico Sur, y después, obviamente, allá por el siglo, no sé, XV, llega al continente, a lo que hoy sería el continente americano. Este poema Desterradas está dedicado a las Rusalkas, las sirenas del Atlántico Norte. En principio fuimos campesinas. La tierra germinaba con nuestros cantos. Irrigábamos puntuales con nuestras menstruaciones a tiempo los ciclos amorosos de la luna pródiga. Un día o una noche de luna decidimos explorar el mar. A la madrugada volvimos con peces abundantes, camarones, crustáceos infinitos y un cofre con abiertos ostiones mostrando sus dulces pecados de perlas. Nuestros hombres, nuestros padres y nuestros hermanos no entendieron aquel misterio. Desconfiaron de nosotros y de la luna. Con el sol más inmediato, inventaron embarcaciones y se fueron a buscar respuestas a todas sus dudas. Regresaron con las manos vacías de peces, pero traían esclavas, hermanas nuestras de otras olas que cantaban con el mismo dolor en un ambiguo jolgorio. Nosotras volvíamos cada luna llena al mar lleno también de peces, de pulpos y de cantos. Aprendimos a navegar y a cantar como él. Una madrugada, a nuestra vuelta, los hombres ya no nos recibieron en tierra. Nos habían sustituido por esclavas, sufrientes o altivas, hermanas distantes, pero hermanas. No nos reconocimos. Tuvimos que volver a la mar, esperando nuestros tiempos de luna. Allí comenzamos a cantar con nuevas angustias. Añoramos la tierra, nuestra tierra y a los hombres. Y no les cantamos para enloquecerlos cuando surcaban nuestras aguas. Era solo un lamento que rogaba nuestra vuelta a tierra. En las crónicas de los españoles que llegan, Diego de Landa, sobre todo el que llega a la costa de lo que hoy sería Yucatán, apunta lo que registró en su bitácora, lo que veía Cristóbal Colón, aquel tierra, tierra que gritó el gaviero, el que iba hasta arriba de la carabela. El gaviero es el tipo que va en el palo más alto de la carabela, el que va con las gaviotas en un paro, en una cruceta que se llama gavía. Carajo también, ¿eh? Y de ahí viene la palabra gaviota, porque la gaviota anda volando alrededor de la gavía. Y el hombre que va ahí se llama gaviero. Es el que tiene que aguantar los mareos. Si en el propio barco uno se marea y se vomita, imagínense el que va arriba. Bueno, ese es un visionario, porque es el primero que ve. Y es el que vio la tierra que encontraron, la isla de Guananí, y el que gritó tierra, tierra. Y él jura haber visto sirenas. En esos siglos y hasta nuestros días se cantan unas coplas que se llaman la petenera. Los guapangueros mexicanos, veracruzanos, hidalguenses, etcétera, saben que cantar la petenera en una fiesta es de mala suerte. Se canta en Día de Muertos, se canta con cuidado. Y la letra que tiene es una letra donde la sirena llora, se queja. Soy la sirena encantada porque Dios lo decretó.
Soy la sirena encantada porque Dios lo decretó. Por Él fui sacrificada, por eso me encuentro yo. Por eso me encuentro yo en la inmensidad del agua. En la inmensidad del agua fueron mis habitaciones. En la inmensidad del agua fueron mis habitaciones. Por eso nunca se acaban las coplas de mis canciones. Las coplas de mis canciones que canto en esta tonada. La petenera, pídansela a un trío guapanguero. Si la sabe, es que sabe tocar. No cualquiera toca la petenera. Y tiene múltiples coplas. Un cronista registra: cuando la embarcación del rey de España tenía, conocí la embarcación que el rey de España tenía, y también a su patrón, que era quien la dirigía, que fue Cristóbal Colón, que en aquel barco venía. Colonización. Invadir un lugar habitado por humanidades distintas, someterlas con las armas y exprimir su sangre, su vida, robar su tierra, deshacer su alma y llevársela a pedacitos. A esto se le llamó conquista, colonización. Sin saberlo, el navegante genovés regaló su apellido para bautizar esta forma de etnocidio en la mitad de la Edad Media. Dicen las crónicas que Cristóbal Colón también avistó sirenas. El sentido común ha explicado que eran manatíes. Manatíes. En otras latitudes, hasta la circunnavegación del África Negra, castigada por la supremacía blanca hasta hoy en día, afirman haber visto también otros navegantes, sirenas o manatíes. Dicen aquellos que no éramos sirenas, sino dulces madres manatíes. Lo cuentan y lo discuten los cronistas más cercanos al tiempo. Lo cuenta mejor el poeta Luis Miguel Aguilar, el poeta chetumaleño. Los marinos, cazadores y pescadores furtivos ambicionaban todo, incluyendo la piel de manatí, famosa por su dureza. Golpeaban sin piedad. En pleno siglo XX, a las hembras manatíes que amamantaban a sus crías. Y las hembras manatíes lloraban, el poeta lo vio, lloraban. Dicen los marineros que solo eran animales. Manatíes. Mentira, éramos sirenas. Manatíes, sirenas. Voy a leer este poema y, para que no es un monólogo inmenso, platicamos un poco. Es esto, es toda una... debo comentar esto. Desde el primer libro que me tocó hacer, por alguna razón que no sabía yo, sino que la entendí hasta hace unos pocos años, solo escribí libros unitemáticos. O sea, no iban de chile y dulce, sino de un solo tema. Pero eso lo supe hasta después. Segunda cualidad de los libros de poemas que escribo, y también los de cuentos. Todos intentan tener una vocación escénica, es decir, casi no son para leerse en silencio, son para actuarse. Quiero que se imaginen esto leído por 3 sirenas, 3 mujeres como ustedes, que les guste leer, les guste expresar, les guste actuar, con unas aletas aquí de sirenas, con un corpiño, que parezca que están desnudas, etcétera.
y que canten y que desplieguen estos dolores, que finalmente son dolores femeninos de hace siglos, y que es tiempo que los varones los sintamos igual. La primera canción con la que empecé es un epígrafe, canción del poeta cubano Silvio Rodríguez. ¿Quién fuera? Y nos dice, ¿quién fuera Jacques Cousteau? ¿Quién fuera el mítico Sinbad? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo para explorar tu vida, sirena? Esto dice el poema. ¿Por qué no bajamos otra vez, señor Nemo, señor Julio Verne, para encontrar un poco más nuestra búsqueda, tener la certeza de nuestra hondura y otras posibilidades? Ellas fueron herederas de las Nereidas, ninfas adoradas, semidiosas, difumadas por la aventura y el azul del mar. Fuimos tal vez Aglaope, la del bello rostro perdida en las miradas que no se atrevieron a preguntar, o en la boca de Platón, o tal vez en el sueño de los presocráticos. Tal vez fuimos la sirena Telxíane, la del deleite en el amor, la caricia que nunca desgasta el agua, el pleamar eterno, sin fusión y permanencia, solo movilidad en el oleaje. Tal vez fuimos Pisione, la persuasiva, la cauta, que llevaba el placer y el conocimiento juntos, el yin y el yang de la pareja, el equilibrio, no eterno, pero real. Tal vez nos llamamos Parténope, la del aroma de doncella, sin saber si éramos solo brisa o herencia mineral que el viento lleva. Eso fuimos. Fuimos el viento, el agua pura y el viento que cantaba. Fuimos caracolas inusitadas, inenarrables para ellos. Hoy quedamos reducidas al aullar de una patrulla de policía. A eso hoy le llaman sirena. Pero en nuestros inmensos periplos tal vez seamos rushalkas, esas hermanas de origen eslavo, fantasmas de mujeres que murieron en forma violenta, que hoy vagan ataviadas con cabellos verdes como plantas acuáticas alunadas por la lluvia, deambulando solas en las noches nubosas. Resignadas a cerezas, sus sirenas. Nos quedaremos anunciando ataques aéreos sobre ciudades indefensas, advirtiendo sobre tornados de furia, sobre valles y praderas, salvando vacas, familias y casas de papel y palma. Quedaremos mudas para nunca anunciar los toques de queda de su próxima guerra. Hay un poema que se llama Trovador y hay dos donde la poética de mi tocayo se cruza con la mía. Nos conocemos de hace 20 y tantos años, casi 30 creo. Nada, como 25 o 25. 26 años, casi 30. Una librería nos cruza, un curso, en fin, es la misión de promover lectura. Y alguno de sus poemas se cruza y lo ocupé yo como epígrafe, uno de los poemas de él. Y la palabra trovador, de lo cual hablamos una noche por allá en Toluca, de qué es un trovador, de qué es un bardo y qué es un poeta. Bueno, le contaba a Jorge Antonio, justamente en La Diosa Blanca viene un tema sobre los troveres, ¿no? Aquellos juglares que van cantando de reino en reino. Y pues este término se fue heredando hasta llegar hoy en día a llamarles trovadores a los poetas cantantes, ¿no? Pero en el tema de la poesía, decía que hay 3 grados de los poetas, ¿no? Que el primero sería como el poeta que digiere el mundo, un poeta visceral, ¿no? Que digiere el mundo y lo convierte en poemas que hablan de lo emocional, de lo vivencial, etcétera. Y después un poeta, un segundo grado sería el poeta que es visionario, el vate, el que vaticina y habla del futuro, está muy cercano al profeta. Y después el bardo, el que transforma la realidad, sería como el mago.
y históricamente pues hay muchos bardos, ¿no? Bueno, quizá no tantos, pero un ejemplo sería Dante Alighieri, que le cambia el idioma a un país. Entonces, esos poetas que le cambian la realidad a un pueblo, pues para mí son los bardos, los que tienen ese nivel de magia de lograr darle una identidad a una sociedad o de transformar el pensamiento, de no nada más darle voz a los sentimientos ni de profetizar, sino ya de cambiar absolutamente la realidad. Y bueno, conversaciones de esas, como dice Jorge, nos conocimos hace muchos años en un evento de promotores de lectura y me regaló un libro que siempre le estaré agradecido, que fue Cartas a un joven poeta de Rilke, y fue, o sea, para mí un obsequio invaluable, y yo he regresado a esa dádiva muchas veces, igual a los más jóvenes que quieren ser escritores, les regalo ese libro como una muestra de ir heredando un poquito de esa generosidad que también Jorge ha sido conmigo. Y bueno, pues en el tema de las sirenas pensaba yo en una ausencia aquí, que son las tlanchanas, ¿no? Las sirenas que están en las lagunas de aquí de México, aquí en Hidalgo, rumbo a Molango, no sé cómo se llama esta laguna donde cada año se Atezcatl, de Atezca. espejo de agua. Ajá, esa, bueno, Atezcatl. pero cada año se cobra la vida de 2, 3 personas, ¿no? Entonces siempre dicen que es la sirena o la tlanchana que se lo lleva. Y lo mismo en Metepec, Estado de México, y en Zumpango, y en casi todas las lagunas hay alguna leyenda donde algún ser extraordinario, fantástico, pues se lleva a su amante, ¿no? Quizá también pienso yo, Jorge le da voz a las mujeres, ¿no? Pero decía una amistades de que les leía yo el libro, dice, ¿y hombres sirenos no hay? Por está la canción del Sirenito. Digo, sí, también están los tritones, ¿no? Y en algunos casos en el Amazonas hay un delfín rosa, me parece, que hay algunos cuentos populares, ¿no? Se dice que llega a tener relaciones con las mujeres, de ahí llegan a tener como un hijo híbrido que es mitad humano y mitad delfín. Y seguramente creo que también hacia Alaska hay otra leyenda en donde hay híbridos entre focas y seres humanos, pero bueno, quizás sea un tema demasiado extenso para abordarlo en un poemario que está dedicado totalmente al eco de las sirenas. También me ha tocado ver a Jorge cuando escucha a alguien cantar, dice, es una sirena, así como que tiene una fascinación por los cantos sobre todo, y menciona ahí, bueno, se le acabó no, por tejer cantos, que también me llama la atención esa parte que dices, tejen cantos. Sí, y en todo caso, lo que mencionas de las leyendas, lo de Atezcatl, Molango, estigmatizar a la mujer, bueno, hasta bíblicamente, ¿no? Eva tuvo la culpa de la manzana y el hombre. Es decir, históricamente se ha estigmatizado a la mujer y, no sé, hay muchas, pero la medusa, las gorgonas, sí, la que tiene la culpa de las desgracias humanas, ¿no? Hasta llegar a las canciones de José Alfredo Jiménez y los boleros o los narcocorridos, no preciso cuál, donde tu mujer tienes la culpa de todas las desgracias. No por eso le quita la belleza, digamos, defiendo la canción mexicana, ¿no? Pero es eso, ¿no? Solo tú eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Para olvidarme me tiro a la borrachera y a la perdición. Ay, pobrecito, ¿eh? Y es eso, estigmatizar a la mujer como la culpable de todas las desgracias. Pero hay paralelos en lo masculino. Está Prometeo, que también hace lo mismo que Eva, robar el fuego sagrado, y es devorado eternamente por un buitre, ¿no? Entonces creo que es igual, hay como Castigado símbolos similares en lo masculino, pero bueno, siempre y más en esta época, pues, o sea, hay un eco justamente, ¿no? de toda esta marginación que mencionas.
Sí, y claro, la mano se le ha cargado así por milenios a las mujeres. Bueno, el poemario contiene 21 poemas, hemos probado unos poquitos y todo. Seguramente que tienen referencias ustedes sobre este ser mítico, las sirenas. Hay premio, hay 4 libros de premio, pero estamos en la recta final ya de la presentación y de verdad, gracias, muchísimas gracias por el mostrar el que un poeta hidalguense pueda ser traducido a diferentes idiomas. Él ya ha sido traducido a otros idiomas, pero en este momento estamos presentando este libro que fue traducido al italiano. Y Jorge Antonio García Pérez, gracias por aceptar la invitación para venir aquí a la Feria Universitaria del Libro. Y la Dirección de Fomento a la Lectura tiene para ustedes 4 libros. O sea, van a tener que hacer un esfuerzo para poder ganarse estos 4 libros. La primera mano que se levante es la primera mano que se levante y que yo vea, eso lo quiero aclarar porque hace ratito me dijeron, yo fui la primera, pero no la alcancé a ver. Entonces, la primera mano que se levante y que yo vea que está levantada, ya la levantaron por allá. No, espérame, falta algo, falta la pregunta. ¿Me pueden decir, ya hicieron una presentación de los 2 Jorges, hace un momento y dijeron de dónde era cada uno de ellos? ¿Alguien de ustedes recuerda de qué lugar de Hidalgo es alguno de ellos? No los 2, alguno de ellos. A ver, por favor. Jorge Antonio García Pérez, originario de Progreso de Obregón, Hidalgo. Muy bien, pues ya se llevó su libro, señor. Ahora, alguno o alguna de ustedes que me pueda decir un personaje que represente a ese ser que está aquí en este libro. A ver, allá hay una mano. Sí. ¿Qué dijo? Un manatí. Ajá, allá. Una sirena, sí, claro, pero hay de sirenas a sirenas y ya hemos visto sirenas, a ver, en películas, en series de televisión. Ese tipo de personaje es el que yo quería. A ver, por allá. La de verde, la mano que tiene algo verde diferente. Ajá. ¿Cómo? Ah, sí, claro. Sí. A ver, creo que no formulé bien la pregunta. ¿Alguna sirena que ustedes conozcan? A ver aquí. La sirenita, ok. Ahí va tu libro. voy a citar La Sirenita de Hans Christian Andersen, que es el original, y que después Pixar o la industria de Hollywood lo transforma en película. Y le hago preguntas. Freud, el del psicoanálisis, dijo: la sirena es la intelectualización tardía de un hecho narrativo donde se aúna el peligro y la belleza. Gracias, señor Freud. Estigmatizadas por los narradores de leyendas por siglos. Asesinato y antropofagia. ¿En serio? Algunas de nosotras lo harían y por otro lado, siglos después nos endulzaron. Señor Hans Christian, venga, por favor, vayamos a su hermoso relato. La sirenita, capaz de entender y hablar la lengua de los hombres, un personaje tierno y enamoradizo que salva a un apuesto príncipe de naufragar. Mas la joven sirenita se enamora del príncipe y ansía ser humana para obtener un alma inmortal, algo que solo los humanos poseían. La sirenita hace un pacto con la bruja del mar. Esta la transformará en una chica humana,
pero sus pies le dolerán como 100 cuchillos clavándose en ellos a cada paso que dé. Y si el príncipe se casa con otra chica que no sea la sirenita morirá convirtiéndose en espuma de mar al día siguiente de la boda. Como pago, la bruja del mar le corta la lengua a la sirenita y así le roba su bella voz. El príncipe, tras un brevísimo idilio con la sirenita, se acaba casando con otra princesa, a la que cree su salvador del naufragio. Las hermanas de la sirenita ofrecen sus cabellos a la bruja del mar a cambio de un cuchillo mágico que le devolverá a la sirena su cola de pez, si mata con él al príncipe y va las piernas con sangre. Pero el amor de la sirenita es tan grande que prefiere transformarse en espuma antes de matar a su amado. Por su bondad será recompensada. Señor Christian Andersen, gracias. Convirtiéndose en una hija del aire, dándole así a la sirenita la oportunidad de conseguir un alma inmortal. ¿Nos convino su arte, señor Hans Christian Andersen? ¿Se fue usted al otro extremo? Dependemos siempre de un príncipe y seguimos siendo víctimas de nuestras hermanas, las brujas, y discutiendo aún nuestra entereza de alma. ¿Qué hacemos, señor Freud, señor Andersen, señores y señoras de los pensamientos simbólicos y los amores? ¿Qué hacemos con Splash, la linda enamorada urbana? Con la sirenita de Andersen, domesticada por Disney. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos algún anzuelo para las niñas? ¿Y a los niños varoncitos van a escuchar estos ecos? ¿Qué hacemos con nuestra cauda y nuestros sueños? ¿Qué hacemos con nuestros cantos? ¿Qué hacemos? Sí, una pregunta, otra pregunta, faltan 2 libros, otra pregunta. Y la pregunta va a ser para una mujer. Y va a ser, a ver si recuerdan, pues el personaje, ya hablaron de él, como la bruja, pero tiene un nombre en la caricatura de Walt Disney, ¿no? A ver. Ah, muy bien. Aquí está tu libro. Y bueno, ahora la pregunta es para un hombre. Esta pregunta es para un hombre. A ver, y quien levante la mano primero va a dar la respuesta. A ver, dime cuál es la respuesta. Todavía no hago la pregunta. ¿Alguien de ustedes se sabe el managua? ¿Dónde está la mano? Muy bien. A ver, entrégale por favor el micrófono y que nos diga el managua. Managua, managua, pirón, piragua, que viva la garza de agua. Bueno, un poco ya resumida el managua. Muy bien, muy bien. Este es tu libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos profundamente la participación de nuestros invitados y la atención de todos ustedes. La Feria Universitaria del Libro los invita a continuar participando en el maratón de lectura y en todas las actividades culturales y artísticas que esta Feria de Todos ha preparado para cada uno. Les pedimos, por favor, salir del lado derecho de ustedes y que tengan excelente tarde. Muchas gracias por su atención.